mis muchachos, ¿qué nos queda? Presentación de trabajos final. Y vamos a ver, pues, qué tiempo nos queda. ¿Listo? Para mañana, entonces, tenemos la reunión a las 3 de la tarde, por favor. Los espero a todos. Ya. ¿Listo? Entonces, a ver. Dime, por favor, un número del 1 al 12. A ver, ¿quién? Juliana, un número del 1 al 12. ¿Dijiste Juliana, profe? Sí, Juliana, un número del 1 al 12. ¿Al 12? Para. 6. 6, ok. Arranca la mesa número 3, por favor. Ay, no, profe, pero ¿por Profe, qué? siempre. Siempre, uy, que yo en eso. Barb, sí, empieza Barb. Vamos. Vuelva ya, profe. Bueno, ya va. Hágale que ustedes son 5, 2 María Angélicas. Ay, no, eso no vale. Somos 4. 3. ¿También de la pantalla? Sí, comprensión, profe, porque ser los primeros no es fácil. Empezaron a llorar. Ok, ¿listo? ¿Todo oídos? Bueno, el título del póster es Microbiological Alteration of Biological Appropriate Raw Food. Eso significa pues la sigla BARF, que es alimentos crudos biológicamente apropiados. Bueno, pues para empezar, nosotros nos planteamos una serie de objetivos, los cuales pues están definir las generalidades, beneficios y afectaciones de la dieta BARF para mascotas, pues estableciendo pues una posición crítica y científica frente al tema, más que todo pues microbiológica. También tenemos que analizar la dieta BARF, puede afectar la disbiosis en una microbiota humana y también pues en la de las mascotas. Y identificar posibles contaminaciones debido pues al almacenamiento de productos BARF en el congelador y pues su posible relación a nuevos casos de aislamiento de bacterias consideradas pues no patógenas para el humano. Entonces, hablando un poquito más de la composición de la dieta BARF, pues nos preguntamos si esta dieta pues era una comida apropiada. Ahora pues hay muchas opciones fáciles de alimentación cruda en las tiendas y pues en el internet. Se puede comprar dietas completas congeladas y esta alimentación es a base pues de vísceras como carne molida, huesos, mezclas de despojos como la habichuela, la remolacha, la espinaca y suplementos premezclados que simplemente pues se pueden agregar pues a la carne. Se dice pues también que la dieta BARF es el 60% compuesta de huesos con carne que aportan calcio y fósforo, el otro 25% pues es carne magra que incluye pollo y pescado y el 15% restante pues se compone de frutas y verduras o también pues huevos. Lo más importante es que pues no tiene conservantes, no tiene carbohidratos como cereales y tampoco pues es procesada de manera industrial. Bueno, las dietas crudas a base de carne para mascotas se han vuelto pues muy populares a nivel mundial y hace varios años se han comercializado en Colombia. Los defensores pues de esta alimentación reclaman importantes beneficios para la salud de los perros. Haciendo como un paralelo entre los concentrados y la dieta BARF, tenemos que los concentrados son usos de desperdicios pues de la industria cárnica, bien sea sangre, grasa, pelo, pezuñas o patas. A comparación pues de la dieta BARF, que solo usa insumos pues de primera calidad, ¿no? También son de consumo humano. En los concentrados tenemos que la cocción de las materias primas superan temperaturas mayores de 70 grados.
lo cual pues va a desnaturalizar las proteínas, dañar las vitaminas y también las enzimas y los minerales. En cambio, pues la dieta BARF pues va a usar materias primas crudas, se manejan con cadena de frío y pues esto va a evitar, digamos, que la misma desnaturalización de las proteínas o las vitaminas que las mascotas consumen. El uso de conservantes y materiales plásticos en el empaque pues también es como una desventaja en la dieta que se usa convencionalmente. En cambio, pues la dieta BARF usa pues el conservante natural y un empaque pues al vacío, que no pues tiene un control microbiológico. Y por último, en las dietas convencionales, el 0.1% del tiempo los perros pues han comido alimentos procesados. En cambio, en las dietas crudas, el 99.9% de los perros pues han comido pues esta dieta evolutiva, por decirlo así. Bueno, ahora queremos comentarles más o menos cómo se vivió la transición entre la alimentación carnívora de los perros y cómo llegaron los cereales a la industria. Entonces vamos a comentarles un poquito de la historia de los concentrados. Entonces, los primeros alimentos concentrados pues van a surgir alrededor de los 60 y pues buscaban una alta rentabilidad. Enseguida pues vieron que pues esta era una materia prima barata por los granos y pues además tenían una facilidad en el almacenamiento. Bueno, entonces en los 60 se vio la primera comida hecha para los perros, que fue creada por el señor James Spratt, quien planeó la primera, se definió como una tarta para perro, que estaba pues hecha de trigo, vegetales, sangre de ternera, y pues otras compañías empezaron pues como a imitarlo, y así las mascotas, los alimentos para mascotas, perdón, horneados, entraron en el mercado del alimento para ellos, y pues ahí se vio como la transición porque pues antes era dominada pues por los carniceros. Entonces se dice que pues para compañías como Quaker, Nabisco, General Foods, el emergente mercado de alimentos para mascotas pues representó una oportunidad para vender sus productos no utilizados y pues crear así una fuente más de ingresos rentables. Fueron vendidos con el beneficio primario pues de la comodidad, las altas inclusiones de ingredientes a base de granos, y pues se dice que esto es crear un producto con larga vida, con carbohidratos que supuestamente provienen de una fuente de energía barata, mientras que se reconocían que las carnes frescas y los vegetales pues eran excelentes alimentos. Los fabricantes de alimentos para mascotas pues decían que los perros podían ser alimentados de forma económica con productos de desperdicios de las empresas y pues aún así estar sanos. Ese es como su fundamento. Luego, en los 70, la comodidad fue el segundo argumento de venta para los alimentos empaquetados. Entonces, pues, se les hacía más fácil verter unas bolitas, por decirlo así, directo al plato, pues era más rápido que cocinar o prepararle la comida a la mascota. Y pues las compañías de alimentos para perros comenzaron a etiquetarlos como completos. Estos dicen que sin necesidad de comidas adicionales o suplementos, pues con el aviso de los productores de sobras de la comida casera podrían ser peligrosas para la salud del perro. Es decir, que para ellos la dieta BARF pues sería muy mala y los concentrados que ellos venden pues obviamente van a ser completos, no necesitan de más. Actualmente el señor Jonathan Self pues hizo una acusación muy grave hacia las industrias de alimentos para perros por reducir la calidad, incluso la cantidad de años de estos animales, porque pues según él, las industrias hacen grandes ganancias con elementos que no son más que desperdicios. Él dice que la dieta más sana que un perro debería tener sería la de los lobos grises en un estado salvaje, ya que pues sus sistemas digestivos, aunque no son idénticos, sí son parecidos. Pues se dice que los lobos grises pues comen de todo, incluyendo huesos, de los cuales sacan la mayoría de los nutrientes que requieren. La industria de alimentos para perros nos ha convencido de lo contrario. Y pues se cree que incluso 9 de cada 10 visitas al veterinario se deben a una mala dieta de los animales. Según los expertos, la comida ha sido cocinada y contiene gran cantidad de granos. La cocción de estas pues va a matar unas enzimas importantes, haciendo que sea más difícil la digestión
y pues los granos, y esto va a cambiar el pH del estómago del perro. Los fabricantes aseguran que el sistema digestivo de los caninos ha cambiado con el paso del tiempo y pues que ahora asimilan los granos. Pues esto es una mentira porque pues según eh, los paleontólogos se requiere de más de 100.000 años para tratar de asimilar una dieta nueva de este tipo. Ya sabiendo esto, pues se realizaron 2 estudios recientemente en España, en el parque Low Park, en donde se administró concentrado comercial a los perros durante 2 meses y se observó una pérdida de brillo en su pelaje con una notable caída del mismo. Además de que se desarrollan problemas gástricos como diarrea y experimentaron aumento de parásitos en heces fecales. También se dice que pues los cereales con los que están hechos pues también no tienen como muy buena higiene porque pues son barridos y por lo general siempre están tirados en el suelo. Y otros estudios demostraron que se ha encontrado homocisteína en perros, que pues como sabemos es un marcador de inflamación y de enfermedades crónicas en perros que consumieron pues este concentrado. Pues estableció que una dieta constante y prolongada de concentrados caninos por años puede deteriorar los riñones, incluso el hígado, y pues a esto se debe el aumento de la homocisteína en los perros. Entonces, en cuanto a la nutrición canina, pues se sabe que los perros son básicamente carnívoros y pues que su tracto digestivo es mucho más corto que lo de los herbívoros omnívoros. Entonces hace una comparación entre como decía Kelly, entre el lobo y el perro, en donde pues su sistema es muy similar, sin embargo, cabe destacar que el intestino grueso es un poquito más corto en los perros, por lo que hay una poca capacidad de fermentación. Entonces, su dieta debería ser basada en sí en proteína de origen animal, como lo son las dietas BARF. Además, se destaca que hay falta de enzimas como la amilasa en la saliva y hay una limitada presencia de otras enzimas digestivas, lo que hace pues que no se digieran bien los carbohidratos. Por eso pues la dieta BARF también se posiciona como buena porque pues tiene una baja cantidad de carbohidratos. Acá están como un poquito las ventajas, como ya les hemos dicho, tiene poca cantidad de carbohidratos, por lo que disminuye la grasa corporal, pero aumenta la masa muscular del perro, ya que pues esta es rica en proteínas. Además disminuye el olor corporal, por lo que le genera una desintoxicación al perro. Esta contiene pirofosfatos, que lo que hace es como adherirse al diente y no generar la placa bacteriana en el diente. Además, como no existen carbohidratos, pues no hay como una alta fermentación y producción de gas, entonces hace que no generen pues diarreas y las heces sean más duras. Además, esta dieta pues fortalece el sistema inmune, disminuyendo la prevalencia de alergias y al no padecer como el perro obesidad, disminuye la prevalencia de enfermedades como diabetes mellitus y el perrito pues es un poquito como más vibrante y más activo, por lo que se disminuye el sedentarismo, promoviendo pues que no se genere artritis en estos perros. Otra ventaja que nos habla acá es como que las secreciones gástricas, pues sabemos que tiene pepsina. Entonces se sabe que la pepsina pues es una enzima que generalmente actúa mejor en alimentos que contienen colágeno, es decir, alimentos que tienen tejido animal. Entonces ella actúa mejor en todas las proteínas o tejido animal que en alimentos que contengan proteína vegetal. Pues esta es muy poquita en las dietas BARF. Sin embargo, pues como que no todo es bueno, entonces la dieta BARF está asociada mucho a que ellos alimentan como, o sea, ellos contienen en su composición el cuello de algunos animales y pues sabemos que ahí generalmente está pues la tiroides, entonces se ha asociado a, eh, tirotoxicosis, es decir que pues esta alimentación de estas hormonas tiroideas, pues como son resistentes a la temperatura, pues no, o sea, podrían estar en estos alimentos crudos.
Entonces, por esta razón, nosotras nos planteamos, pues, uno de los objetivos también era que mirar qué efectos microbiológicos, pues, tiene la dieta bar sobre nuestras mascotas. Entonces, decimos que los componentes de esta dieta son, pues, propensos a una fácil contaminación cruzada por diferentes agentes bacterianos o hasta fúngicos. Entonces, podrían tener un gran potencial patógeno y tóxico, pues, no solo para las mascotas, sino también para las personas que manipulan estas dietas y los animales que lo consumen, claro está. Por eso es de gran importancia saber que estos productos pues no se tratan con calor, ni se liofilizan para pasteurizar su contenido, sino pues esas son 100% pues crudos y fríos. Actualmente pues también las personas también tienen poco conocimiento y manejo de estos alimentos y tienden a mezclar esta dieta con la comida normal, ¿sí? El concentrado comercial. Entonces se utiliza en el hogar estas como mezclas, por lo tanto se ha visto un mal control en el hogar de estos productos bar en la cadena de frío, en la congelación y en el almacenamiento pues en nuestra nevera. Sin embargo, pues estas dietas pueden representar un riesgo potencial para la salud, entonces podrían estar contaminados por microorganismos potencialmente patógenos y pues representar un riesgo para la salud pues de los integrantes de la familia y para el perro. Estos alimentos no tienen el riesgo, solo tienen el riesgo de tener bacterias, las cuales a pesar de ser eliminadas casi en su totalidad por diferentes medios de cocción, en este caso no se aplica porque las dietas bar se ofrecen crudas a los perros, lo cual además permite también que se pueda generar un perfecto caldo de cultivo para el crecimiento exponencial pues, de bacterias y de las unidades formadoras de colonia de agentes bacterianos, fúngicos, y además pueden ser liberadores de toxinas, micotoxinas, endotoxinas, y pues esto causar la enfermedad en el humano. Estos estudios recientes también hablan que niveles que excedan el umbral establecido de 5.000 bacterias por gramo de comida son potenciales patógenos a la contaminación de alimentos y por ende la enfermedad humana. Sabemos que todas las muestras de alimentos crudos contienen especies bacterianas de enterobacterias, más o menos, por lo que es muy importante el control de especies y que se tenga que ver que sean indicador de contaminación fecal o no. Entonces, el control que se va a hacer, pues son muchos microorganismos, pero pues encontramos que 1/3 de las muestras que pues se encontraron en un estudio contenía Escherichia coli, Salmonella enteritidis, también se encontró Clostridium perfringens en 30%, eso es muy importante, y Campylobacter, pues que es resistente a la congelación. Entonces también nos establecimos los siguientes, establecimos unos artículos para pues entender la importancia también de estos microorganismos. Bájalo, Angélica. Entonces el primer artículo, ¿me están oyendo? Sí. El primer artículo se llama El microbioma fecal y el metabolismo difieren entre los perros alimentados con huesos y dietas de alimentos crudos, es decir, BARF, y los perros alimentados con dietas comerciales, es decir, los concentrados. Entonces, pues, como se sabe, pues está compuesto generalmente de huesos, tejido animal y pues alto en proteínas y una poca cantidad de vegetales. Entonces, para empezar, pues tenemos que tener en cuenta que ese microbioma, pues ya sabemos que es el conjunto de genes de los microorganismos que están presentes en nuestro cuerpo, y la metabolómica, que son los procesos químicos que involucran metabolitos. Entonces, este artículo lo que hace es que habla sobre un estudio que se le hizo a 10 perros que consumían dieta BARF y a 9 alimentados comercialmente con concentrados. Y este artículo lo que hace es buscar si esta dieta generaba una transmisión de patógenos y generaba desequilibrios nutricionales en los perros. Entonces, ¿cómo lo hizo? En base a una secuenciación del gen 16S de RNA y ensayos cuantitativos de PCR. Entonces acá pues mi compañera María ya les va a explicar como qué se encontró en el estudio en cuanto a la dieta BARF y la dieta convencional con concentrados. Bueno, los resultados pues, que arrojó el estudio fue que los perritos pues, que fueron alimentados con dieta BARF presentaron mayor abundancia de lactobacillus, enterobacterias, fusobacterium y clostridium en la microbiota.
también ensayos pues de PCR revelaron pues una abundancia significativa de Escherichia coli y Clostridium perfringens en un mayor índice pues a las demás bacterias. Esto presentó pues un desbalance del equilibrio bacteriano en la microbiota pues normal de los perritos, lo cual indicaba que había pues disbiosis. También se observó que tenían un aumento significativo del GDH y el GABA, que son pues ácido hidroxibutrítico y ácido aminobutírico. También mostraron que los perritos tenían mayor concentración de colesterol en sus heces, mientras que pues los perritos que fueron alimentados con concentrado pues convencional presentaron mayor abundancia de Clostridium de las familias Erysipelotrichaceae, Ruminococcacea y Lagnospiraceae. Presentaron menor concentración de colesterol en sus heces y no se observó pues los ácidos pues anteriormente mencionados en los perritos que comieron pues la dieta BARF. La conclusión a la que se llegó fue que las comunidades microbianas varían significativamente pues entre BARF y los perritos alimentados con la comida comercial. Bueno, el otro artículo que tenemos es la relación entre la dieta BARF, que pues está hecha a base de carne cruda, y pues se dice que propagan bacterias pues resistentes a los antibióticos. Entonces, esto fue un estudio que se realizó por la Facultad de Medicina de la UCH, que es una universidad en Alemania, sobre cepas bacterianas clínicamente relevantes en perros y gatos. Se dice que pues los investigadores encontraron muchos gérmenes productores de BLE en perros y gatos, y pues ellos manifiestan que les preocupa que estos gérmenes pues se hayan encontrado tan a menudo pues en estos animales con los que convivimos casi a diario. Pues ellos sospechan que estas dietas a base de carne cruda pues puedan ser una posible fuente de transmisión, y pues empezaron a analizar 51 muestras de alimentos crudos para mascotas provenientes de proveedores en Suiza, para averiguar pues la cantidad total de gérmenes presentes, la cantidad de enterobacterias normales y resistentes a los antibióticos y la cantidad de salmonela. Entonces, pues encontraron que el 73% de las muestras de estos alimentos excedió el valor recomendado para las enterobacterias y se encontraron pues bacterias productoras de BLE. En el 61% de las muestras se encontró pues salmonela 2 veces. Esto es pues preocupante, ¿no? Al igual que Escherichia coli, que alberga el gen de resistencia a la colistina MCR1, y pues este es marca una resistencia transmisible al antibiótico, pues de que la colistina es un antibiótico de último recurso, y fue pues esto descubierto en China. También, bueno, por lo tanto, los investigadores pues creen que las dietas BARF son un factor de riesgo significativo para la propagación de bacterias resistentes a los antibióticos, y una razón muy importante pues es que los dueños de las mascotas entran en contacto con las bacterias cuando pues están preparando la comida, y también que tienen contacto cercano con los humanos y los perros, pues esto aumenta el riesgo de la transmisión de una zoonosis, pues las bacterias van de los animales a los humanos a través de los besos o las lamidas de los perros. Imagínense una lamida en una lesión de la piel, o simplemente pues si en casa hay personas inmunocomprometidas, pues es aún más riesgoso. Entonces tratar una simple enfermedad diarreica aguda pues de una bacteria resistente es grave, o una sobreinfección en una lesión de piel. Y pues esto era todo lo que queríamos hablar de la dieta BARF en las mascotas. Gracias. Listo, profe. Ok, gracias. Les pido el favor, me compartan los artículos al mail, por favor. ¿A dónde, profe? ¿Al Gmail? Correo, sí. ¿Por el correo? Ya te los mando. Vale. Bueno.
Bueno, muy interesante este tema. Tengo varias preguntitas. Si usted trabaja en la industria alimenticia de animales, ¿usted cómo creería que podría mejorar el desempeño de las dietas biológicamente apropiadas, de las BARF? Yo quiero responder. Aquí, aquí. Pues, ¿cómo, o sea, cómo sería como el control microbiológico que yo le haría a esas dietas? Ajá. Sí, o sea, no, ¿cómo haces para optimizar que esa comida sea, que sea buena, benéfica? Que, o sea, mejorar esos puntos críticos que tiene. Bueno, sí, pues debe hacerse un correcto control microbiológico, pues para garantizar al consumidor que se abastezca de buenos productos y que sean de alta calidad, inofensivos también para el perro y pues evitar el deterioro, eso es como el más crítico, el deterioro de los mismos como en la cadena de frío y eso, para pues garantizar también una estabilidad del producto y que no haya alteración microbiológica de los mismos. Entonces sería como ceñirse a la carga bacteriana preestablecida o permitía las 5.000 bacterias por gramo que se permite en el INVIMA y pues hacer controles y muestreos para evitar la contaminación, también rastrear toxinas de microorganismos que pueden causar o no intoxicación alimentaria, pues como ya sabemos, listeria, monocitógenes, estafilococo aureus, Clostridium perfringens, también el botulinum, salmonella, vibrios, Escherichia coli, bueno, aquellos que son de origen fecal y pues causan estas diarreas también en los humanos, no sé, también rastrear parásitos. Y pues además de todo eso, las personas que consumen o que compran los productos tienen que exigir las mínimas normas de salubridad y mantenimiento pues de la temperatura de la dieta bar, pues diría yo. Igual también creo que es importante informar a las personas sobre el alimento que están recibiendo, ¿no? O sea, darle como unas pautas de cómo debe pues utilizarlo, porque pues las personas muchas veces se dejan llevar por las modas, entonces van a decir como que, ay, la dieta BARF es lo que está en auge, entonces yo la quiero y ni siquiera saben en qué consiste o nunca se toman la tarea de investigar en realidad qué es. Entonces deberían traer como un instructivo de uso, creo yo también que podría ayudar. Vale, muy bien, Kelly. María Angélica, ¿vas a decir algo? Profe, yo creo que estar más que todo pendiente de lo de la cadena de frío, por lo que si se pierde aumenta la producción o el crecimiento bacteriano exponencialmente, ¿sí? Sí. Pues en estos alimentos. Y bueno, ¿y cómo creen ustedes que saben el tema de tener la comida del perro al lado del pescado y la carne de nosotros? O sea, ¿no creen ustedes que debería almacenarse en un espacio diferente a donde se encuentren? Diferente. No, sí, Yo creo que sí. claramente. Sí, yo también. Okay. Más que todo porque En la desconocemos, película se hablaba generalmente que la gente pues metía todo allá, o sea, revolcado igual, como si no pasara nada. Y esto generaba también la propagación de las bacterias. Exactamente. también que desconocemos las fuentes de origen. O sea, pues así nos digan que esas fuentes son 100% de calidad, pues en realidad ni siquiera sabemos qué estamos comprando. Entonces, muchas veces también estas se almacenan y empiezan a regarse, no sé, empieza a deshacerse y ese líquido se riega y puede contaminar el resto de comidas. Entonces, yo creo que sí debería de almacenarse en un sitio diferente. Claro. Listo. Para terminar, pues un comentario ahí que creo que ya les había mencionado, de que la mayoría, hay muchas empresas de estas que, digamos, dicen bar de salmón. Y yo digo, pues pucha, pero un kilo de salmón vale como 50.000 pesos. O sea, el salmón es súper costoso. Entonces, el salmón que le están echando, caldo Maggi de salmón a esa comida, o las escamas del salmón, las agallas del salmón. O sea, eso también yo creo que es necesario de que se genere una normatividad nacional, porque, o sea, depende, es que estamos en un país donde todavía no somos como tan animalistas, ¿no? O sea, como que sí, los protegemos y los vemos matando un toro y ahí sí, pero
pero pues también tenemos que ir avanzando en otros aspectos como por ejemplo en la alimentación, tanto para la dieta seca como para esta dieta natural, ¿sí? O sea, la dieta seca también, esas purinas de 1.000 pesos la libra, pues esa vaina también debe ser súper malísimo para el pobre animal. Pero también estas dietas que prometen que son de cordero, que son de salmón, que son, mejor dicho, o sea, las cosas más finas, o sea, come más fino el perro que nosotros, entonces hay que también como generar leyes, normatividad para todos los aspectos, tanto microbiológicos, como hablábamos con Paola un día, nutricionales. Eh, yo les comentaba que yo estaba en ese proceso de mirar y revisar esas cosas. Entonces yo he mirado varias empresas y te ponen en la información nutricional como 4 ítems, ya, o sea, como humedad, carne, planta, ya, no más, ¿sí? Pero pues se supone que eso tiene una mano de cosas, pues deberían especificar en qué cantidad, en qué concentración está, por ejemplo, si le echaron espinacas, si le echaron tanto, o sea, pues no decir tanto espinaca, sino decir entonces, por ejemplo, la espinaca entonces tiene hierro, qué sé yo, entonces de hierro tiene tanto, o sea, debería estar discriminado, como cuando tú volteas el tarro de JGB de cola granulada, que te muestra todísimo, así súper discriminado, así debería ser también con los perros, y eso genera mayor educación en la persona, y pues transparencia, yo voy a la transparencia, no es así, es apropiada, pero que tiene. ¿Listo? Vale, Sí, espera, profe, también que pues si a alguien le llama la atención pues adoptar esta dieta para sus mascotas, pues que también tienen que tener otros, como mirar otras cosas, como por ejemplo que también tienen que tener en cuenta la cantidad de alimento que tienen que darle. Entonces, pues esta va a variar también entre si los animales son de razas pequeñas o minis o razas grandes. Pues también tienen que ver con el peso. Por ejemplo, ponían un ejemplo que si un perro pequeño de 2 kilos, un perro que es joven y de alta actividad, pues podría llegar a requerir hasta un 8% diario de su peso corporal en la dieta BARF. Entonces, pues, invitarlos a que revisen pues las diferentes páginas y se informen un poco más del tema antes de pues tomar estas decisiones. Y ya. Y no solo moda, ¿cierto? Tú lo dijiste. Sí, profe. No solo redes, no solo trendy. Vale, muy bien, niñas, las felicito. Un tema súper chévere, súper chévere, súper chévere. Me gustaría hacer una investigación en la universidad. Vamos a esperar cuando volvamos a ver qué se puede hacer en ese tema, porque sí sería muy importante. Los felicito y la información muy clara, ¿vale? Angélica, ¿me compartiste los artículos? Sí, profe, ya te los acabo de mandar. Gracias, vale. Los 2 artículos y el post. Vale, niñas, muchas gracias. Y María manda que nos tengas en cuenta para la investigación. Claro, claro que sí. Listo, entonces ahora aleatoriamente vamos con la mesa de Juliana. Bueno, profe, ya, un momento. Por favor. Ahí están viendo todos, ¿verdad? Sí, Juli, sí.
Bueno, buenos días. Nosotras decidimos llamar como a nuestra investigación CRISPR-Cas, más que un sistema de adaptación bacteriano, una revolución en la edición genética. Entonces, pues somos yo, Karen Fetecua, Valeria Ariza, Valentina Garzón y Juliana Camargo. Entonces, como para comenzar a hablarles un poco de ello, quería decirles que como todo ser ¿Despertó mi vivo, grupo? Sí, ¿cómo? chicas. Juli, Hola. Juli, Ya. Es que tenía el micrófono apagado. Perdón. Eh, ya estamos hablando, Juli. bueno, perdón. Bueno, Listo. entonces, como les decía, como todo ser vivo, como nosotros desarrollamos como una defensa hacia agentes extraños, las bacterias lo hacen de la misma forma. Entonces, pues el sistema que precisamente desarrolló la bacteria fue el denominado CRISPR-Cas. Entonces, este sistema en ella, como a grosso modo, está encargado de desactivar el ADN extraño al que se vean como expuestas e integrarlo en su genoma para que en caso de una nueva infección de un ADN extraño como de este mismo carácter, ellas puedan defenderse como con un estilo de memoria. Entonces, o sea, aunque como la principal función de este sistema es la defensa en las bacterias, mediante diferentes estudios se ha permitido como dilucidar que no simplemente tiene como esa función, sino que mediante como el estudio a nivel molecular del funcionamiento del mismo, entonces se puede buscar la manera de hacer una edición del genoma. Esto se da más o menos resumido debido a que su funcionalidad está más o menos por una ARN guía que va a ser como capaz de dirigir hacia zonas específicas del ADN unas proteínas que van a realizar cortes en el mismo. Entonces, pues esta teoría es la que finalmente ellos van a trabajar, los investigadores, y por medio pues de reprogramación usarían para, pues ya para la edición del genoma, que más adelante les explicará mi compañera. Entonces, en cuanto a este trabajo de investigación, nosotras nos planteamos la siguiente pregunta. Entonces, ¿cómo influyen los componentes y los mecanismos moleculares que se involucran en este sistema para desarrollar, digamos, en las bacterias capacidades de defensa y en los nuevos sistemas de edición genética? Entonces, pues para resolver como ella, nos planteamos tres diferentes objetivos que vamos a ir resolviendo a medida de la exposición. Entonces, como primera, tenemos conocer los mecanismos moleculares involucrados en la expresión y en el funcionamiento de este sistema. Segundo, pues describir el uso de este sistema en la ingeniería, pues, genética o en la edición del genoma. También pues describir la diversa aplicabilidad que tiene este sistema CRISPR-Cas, no solo en enfermedades humanas, sino que en demás campos. Bueno, entonces como principalmente para resolver el primer objetivo que teníamos en este artículo, entonces quiero hablarles un poco más de la composición y como tal el funcionamiento de este sistema como para lograr entender cómo es que se puede aplicar posteriormente para diferentes para diferentes sí, campos. Entonces, hablamos de que este sistema, pues, es una máquina molecular y su composición principalmente está dada por una especie de locus en el genoma, que es el que vamos a observar en la parte derecha. Entonces, este sistema va a estar compuesto, pues, principalmente por CRISPR. Entonces, CRISPR es un acrónimo de repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente espaciadas. Entonces, pues obviamente el nombre es un poco como largo, pero pues ya vamos a entender más o menos de qué trata. Entonces, principalmente pues CRISPR, como lo dice su nombre, son como segmentos de ADN que van a estar repetidos y que a su vez van a presentar como la misma secuencia, son los que vemos ahí en la imagen como RRRR de color rojo. Entonces, a su vez, estos segmentos de ADN van a tener la característica de que son palindrómicos. ¿Qué quiere decir esto? Que se pueden leer de la misma forma de extremo 5', 3' y pues viceversa. A su vez, pues este locus también pues habla de que está interespaciado, ¿no? Entonces estos espacios son por fragmentos de ADN que son provenientes de exposiciones que se tuvieron previas a ADNs extraños por la bacteria o ya sean ADN de virus o plásmidos, bueno, pues entre otros. Disculpen un momento, tomo agua.
Bueno, entonces, pues flanqueando como estas diferentes, esa región como tal de CRISPR, vamos a encontrar unos genes que les notamos ahí de color gris, que se va a denominar los genes Cas. Entonces, pues estos posteriormente van a codificar para unas enzimas especializadas denominadas nucleasas que van a ser capaces de cortar el ADN. Es importante pues aclarar que estas enzimas además van a tener dos sitios de corte activos, lo que pues claramente permite que se realice el corte no solo en una hebra del ADN, sino en cada una de las hebras. Bueno, pues ya en cuanto al funcionamiento de este sistema, diversos autores han descrito pues 3 pasos específicamente, entre los que vamos a encontrar uno de adaptación, uno de biogénesis de ARN CRISPR y pues se finaliza por una focalización en la cual pues el ARN guía va a guiar a las nucleasas para la decisión final específica que se quiere del ADN. Entonces, pues vamos a tener la primera parte que vendría siendo la adaptación. Entonces, esta pues se da por la adquisición de las secuencias espaciadoras. Esto se da pues tras una exposición a un patógeno que ya sea pues de material genético como se los nombraba o de un virus o de un plásmido. Entonces, pues una vez que esto ocurre, debido a que una vez estas secuencias, como que lo vemos ahí en la imagen, se encuentran en el citoplasma de la bacteria, entonces la célula misma va a reconocer una secuencia, como observamos ahí, denominada PAM o motivo adyacente al protoespaciador. Luego de que la reconoce, entonces va a incorporar los nucleótidos que se encuentran pues específicamente adyacentes a esta secuencia. Entonces, estos van a ser los que ella pues va a integrar en su genoma. En cuanto a qué proteínas pueden estar como asociadas a esta parte del proceso, diversos estudios nombran las proteínas Cas1. ¿Por qué? Porque se hicieron como estudios de mutaciones en los cuales como que se eliminaba esta proteína del genoma bacteriano, ¿sí? Como el gen de esta proteína del genoma bacteriano, y se veía que esto impedía la adquisición de espaciadores sí, pues en el genoma de la bacteria. Entonces, pues no está como muy, ¿cómo lo digo? Como ya, ay, se me fue la palabra, como ya dado, sí, como ya puesto, sino que es como una hipótesis que se tiene. Entonces, ya a partir de ahí entramos en una etapa que va a ser la biogénesis del ARN CRISPR. Entonces, primero se va a dar como la transcripción como tal de esta secuencia CRISPR, generando un ARN que va a ser largo, pero no va a ser codificante. Entonces, este, como lo notamos en la imagen de color naranja, va a ser un pre-ARN CRISPR, que posteriormente va a pasar por diferentes procesos que van a generar cortes en el mismo para obtener ya ARN CRISPR maduro. Entonces, en cuanto a los mecanismos para producir como estos diferentes cortes, no sé si ya se los había nombrado, pero CRISPR tiene como diferentes tipos. Entonces, dependiendo del tipo de CRISPR que va a estar dado más como por el tipo de proteína Cas que use, van a tener diferentes sistemas de corte. Entonces, quisiera darles como un ejemplo que va a ser el que se usará más adelante, pues para la edición del genoma, que es CRISPR-Cas9, que es el CRISPR de tipo 2. Entonces, este proceso, además de la transcripción normal de pre-ARN CRISPR a ARN CRISPR pues maduro, va a utilizar otro tipo de ARN que se denomina el TRAC-ARN. Y pues en este como sistema de CRISPR específicamente, el corte lo va a realizar una RNasa, pues ya para generar el transcrito maduro. Bueno, ya como tercer y último paso, entonces este ARN CRISPR maduro se va a asociar a la proteína Cas, como lo observamos en la imagen de abajo, y pues va a formar el complejo CRISPR-Cas. Entonces, este ARN va a ser el que finalmente va a guiar a este complejo hacia su blanco, por medio pues del reconocimiento de su secuencia complementaria en el ADN extraño que va a invadir a la bacteria. Entonces, pues ya posteriormente a esto, entonces el complejo es reconocido por los dos dominios de la enzima Cas que ya les había nombrado, y pues como ya se los había dicho, cada uno de estos dominios va a cortar una hebra del ADN para finalmente pues que este no pueda invadirlo y no pueda causar como el daño en la bacteria.
Entonces, pues ya los dejo con mi compañera para que les explique más de lo que es la ingeniería del genoma. Bueno, entonces, como dijo Karen, ahora pues vamos a hablar de la ingeniería del genoma y pues la razón para imaginar como el uso de este sistema en la ingeniería es porque las células van a tener como la capacidad de detectar ese ADN roto y repararlo. Entonces, pues cuando una célula vegetal o animal detecta como tal ese corte de doble cadena en su ADN, se puede arreglar ese corte, ya sea pegando como los extremos del ADN roto, teniendo como un pequeño cambio en la secuencia en esa posición, o también se puede reparar integrando pues una nueva pieza, que es como lo que vemos ahí en esa imagen. Entonces, pues se integra esa nueva pieza en el lugar donde está el corte. Entonces, pues si tenemos como tal una forma de introducir cortes de doble cadena en el ADN en lugares precisos, se pueden activar como las células para que puedan reparar esos cortes, ya sea pues como les decía, por la interrupción o también por la incorporación de la nueva formación genética. Entonces, pues se ha podido programar que la tecnología CRISPR para que pues esta pueda hacer un corte en el ADN en la posición de la mutación de causante, por ejemplo, de la fibrosis quística. Y pues de hecho, como les decía, se pueden activar como las células para que se pueda reparar esa mutación. Básicamente, pues la tecnología CRISPR es como un software para el genoma, porque pues este se puede programar utilizando como unos pequeños trozos de ARN. Así que pues una vez haya un corte de doble cadena, se puede como inducir la reparación y por lo tanto pues se logra como corregir las mutaciones que causan enfermedades como la anemia de células falciformes o también la enfermedad de Huntington. Entonces me gustaría como hacer referencia a esta enfermedad porque pues es una enfermedad hereditaria que va a provocar como el desgaste de las células nerviosas del cerebro. Entonces, pues la mutación que causa la enfermedad es un codón único de 3 pares de bases y pues este se va a repetir muchas veces. Si este se repite demasiadas veces, va a conducir como tal a una proteína defectuosa y pues esta es la encargada de causar la enfermedad. Entonces, pues se han realizado muchísimos trabajos como en una forma de entregar el sistema CRISPR a las células neuronales pues de un ratón para poder realizar como las ediciones necesarias. Pero pues una de las cosas curiosas que surgieron como tras estas investigaciones es que se descubrió que solo las células neuronales en el cerebro del ratón estaban siendo editadas, no los astrocitos. Y pues estos son los que van a asumir como un número de funciones para la realización de la actividad nerviosa. Entonces, pues estas células eran como mucho más pequeñas, por lo que podían que no tuvieran como un área suficiente para que absorbieran la proteína CRISPR como de una manera eficiente, o pues tal vez ya no respondían como tal al corte o a la edición del ADN como de la misma manera que pues las otras células. En el 2017 se demostró que pues en un ensayo de CRISPR como que este alivió la neurotoxicidad y también revirtió como algunos de los signos neuropatológicos y también de comportamiento pues de la enfermedad de Huntington en algunos pues ratones que habían sido pues modificados genéticamente para que tuvieran esta enfermedad. Y pues también a principios del 2018 otro equipo de investigadores informó que pues se logró como extirpar un gen que era causante pues de la enfermedad en un paciente y pues esto se hizo utilizando la tecnología CRISPR. Básicamente, pues esta tecnología se va a utilizar para poder realizar cambios muy precisos que pues permiten como tal estudiar el ADN de la célula que pues va a afectar un tejido o también pues un organismo entero. Entonces, pues otro ejemplo que les quiero dar es que la tecnología CRISPR se usó para alterar como un gen haciendo un cambio pequeño en el ADN. Entonces, pues esto se realizó en un gen responsable del color negro de unos ratones con los que pues se estaba haciendo el estudio. Entonces, pues al hacer la modificación en el ADN se obtuvieron como ratones blancos y pues estos se diferenciaron como de los ratones de color negro pues solo por este pequeño cambio en el genoma. Sin embargo, pues también es muy importante señalar que aún así son completamente normales, o sea, solo fue el cambio en el genoma y pues, de su color. Entonces, pues cuando se secuenció el ADN de estos animales, se encontró con que pues este cambio del ADN
ocurrió exactamente pues en el lugar en donde se indujo utilizando esta tecnología. Ahora pues vamos a continuar con otras aplicaciones. Bueno, con respecto a qué aplicaciones ha tenido CRISPR-Cas, hay que tener en cuenta pues que CRISPR-Cas ha generado una revolución y ha sido de gran utilidad para enfermedades humanas. Pero pues cabe pues como destacar que no solamente se ha utilizado para enfermedades, sino también ha sido de gran utilidad o ha sido de gran revolución en lo que es en la industria alimenticia, en lo que es en la farmacéutica y pues también para investigaciones científicas. En este caso, pues nosotros queremos como abarcar como tal dos aplicaciones en dos enfermedades. La primera es la hemofilia A, el cual es una enfermedad hereditaria. Nosotros ya hemos tratado un poco la hemofilia A en lo que es hematología, pero aún así les voy a dar como un recorderis de lo que es la hemofilia A. Entonces, la hemofilia A, pues básicamente es uno de los trastornos genéticos más comunes. Esta se encuentra ligada al cromosoma X y se produce pues por mutación en el gen F8, básicamente en lo que son los intrones 1 o en el intrón 22, en los cuales son los encargados o que se usan para codificar al factor octavo en la coagulación sanguínea. Estos síntomas de la hemofilia A pueden variar en lo que pueden ser de ligera o hacer en curso severa, y pues dice que alrededor del 50% de los pacientes que presentan esta hemofilia severa presentan una inversión cromosómica en el lugar de las mutaciones, en el lugar de las mutaciones puntuales. Como tal, en el artículo que miramos, en la investigación que se realizó, lo que se hizo fue emplear pluripotentes que fueron inducidas de pacientes con hemofilia grave, en el cual se usaron para editarlas mediante CRISPR con el objetivo pues de revertir el fenotipo enfermo, el cual es la ausencia pues de la expresión de la expresión del factor octavo. Como tal, pues en este artículo lo que nos decía es que para generar la mutación de cada uno de los genotipos, que en este caso es la inversión del intrón 1 y el intrón 22, lo que se hizo fue emplear diferentes combinaciones pues de ARN que fueron guiados con unas endonucleasas Cas9. En el caso para el intrón 1, lo que se diseñó fue el RGen01, que era específicamente para unirse al intrón 1 con el objetivo pues, de revertir la inversión por medio pues, de un corte con la endonucleasa y pues de esta manera realizar una posterior reparación. Lo mismo hicieron con el intrón 22, solamente que usaron como dos guías diferentes, que en este caso fue el RGen 02 y el RGen 03. Pues ellos básicamente pues correspondían a zonas diferentes pues del intrón 22 y pues igualmente se utilizó la misma estrategia que con el intrón 1 y pues básicamente pues fue efectivo, pero lo que tiene, o sea, básicamente en este caso, a diferencia del otro, es que ambos tienen que actuar como al mismo tiempo, porque pues si actúan de manera separados, pues no va a haber esa inversión en ese intrón 22. Los resultados que básicamente se obtuvieron en el estudio, pues sugieren que para ambos genotipos se ha conseguido producir la corrección en la mutación que se produce en la enfermedad y se hicieron mediante pues ensayos funcionales en un modelo murino de la enfermedad. Pues básicamente posterior, esos dichos clones que se realizaron o que se obtuvieron, lo que hicieron fue realizar una diferenciación en células endoteliares y pues realizaron un análisis de la expresión del factor von Willebrand. Como sabemos, este factor se encuentra muy correlacionado con el factor octavo y pues el cual pidió comprobar que se realizó una diferenciación exitosa. Y pues básicamente ya para finalizar, lo que miraron en el estudio fue tomar unas células endoteliares modificadas, en el cual fueron pues trasplantadas a un módulo murino que pues, tenía la enfermedad, pues la hemofilia A, y se realizó pues la reversión del fenotipo de enfermo sano y bueno, y se analizó mediante inmunofluorescencia y pues de esta manera se pudo observar que se realizó o sea, se expresó el factor octavo. Y ya, sigue Juli. Bueno, entonces otra aplicación, bueno, esta aplicación está en estudios, aún no está totalmente, digamos que demostrada, pero lo que hicieron fue, bueno, el virus de la hepatitis B, como ya todos saben, es una infección producida por el virus Heparnaviridae, que como tal infecta los hepatocitos de los seres humanos. Entonces, actualmente este virus tiene como tal un tratamiento que lo que busca es inhibir la replicación viral
cuando un paciente pues está infectado. Entonces es lo que busca el antirretroviral que se use en cuestión. Pero como tal no hay un método que elimine el genoma vírico. Entonces, las personas que realizaron este estudio lo que buscaron es eliminar ese genoma vírico que quedaba en el huésped cuando quedaba infectado de pues, hepatitis B. Entonces, el estudio básicamente lo que quería era hacer como tal, insertar el sistema CRISPR en la doble cadena, pues la hepatitis B es un virus que tiene doble cadena cíclica de forma covalente y lo que hacen ellos es insertar ese sistema CRISPR que va a realizar dobles cortes en las hélices y lo que buscan es como tal presentar como varios cortes aleatorios que busquen que ese ADN se degrade y pues así como facilitar la eliminación de este genoma que queda en el huésped. Esto lo hicieron básicamente, lo están estudiando básicamente en ratones a los cuales están infectando y pues el estudio muestra pues como todavía está como comprobándose las pocas pruebas que han hecho pues han mostrado que sí se logra esa supresión del genoma vírico. También estaba como analizando y pues otros artículos donde buscaban como hablar sobre el sistema CRISPR-Cas9, que es el que más se utiliza para la biotecnología. Entonces, se usa específicamente, o lo que buscan con este sistema específicamente, ya más aplicado hacia lo que nosotros estamos trabajando, que es la bacteriología, es cómo modificar esos espacios que hacen que las bacterias sean como resistentes a antimicrobianos y como que usar ese sistema CRISPR que les confiere esa defensa y usarlos contra ellas para que ya no presenten tanta resistencia ante los antimicrobianos. Entonces, digamos que hay estudios que los están haciendo con Staphylococcus aureus. Y ya, eso es todo. Ok, bueno, gracias. Entonces, ya por último, pues la conclusión, profe. Entonces, nosotros Pues, dijimos como ya, conclusión. Señor. nada, es como tú dijiste, ya, gracias. Sí, perdón, es que no habíamos dicho la conclusión. Bueno, ya como conclusión, entonces el sistema CRISPR-Cas9 propone una perspectiva futura dando de manera un futuro prometedor para realizar erradicaciones en enfermedades hereditarias y la posibilidad de tratar enfermedades que hasta ahora se han considerado incurables. Y ahora sí ya, profe. Ok, gracias Juliana, gracias niñas. Un tema denso, pero un tema muy interesante, muy actual, con muchísimos interrogantes, con muchísima controversia. Entonces, para las chicas expositoras, la niña Laura Alejandra Leiva pregunta que si ustedes qué piensan sobre el sistema CRISPR-Cas frente a la infección de HIV. Pues es que incluso se están haciendo también estudios acerca de esto porque sería magnífico que un sistema de esto se pudiese usar como también para, como para quitar esta parte o cortar esta parte porque como sabemos se integra en el genoma humano. Y pues de esa forma como quitar esa enfermedad, ¿sí? Pues que es una de las enfermedades que atacan pues de una forma muy grave a muchas personas. Entonces como que es una solución que debería estudiarse y pues que sería pues lo mejor que saliera como una forma de tratamiento en cuanto a ella. ¿Ustedes qué piensan? Porque pues es una tecnología con mucha controversia, ¿no? ¿Ustedes cómo piensan que puede mejorarse la técnica? ¿Cómo puede potenciarse mejor
y que de pronto no vaya a tener defectos o resultados no deseados, porque podemos quitar un fragmento dañado, pero no sabemos qué más puede pasar. ¿Ustedes qué han leído? ¿Ustedes qué creen que pueden, que viene con esta tecnología? Pues no sé si pueda, o sea, yo realmente me he dado cuenta que es como un problema, o sea, un sistema que claramente es muy importante, pero tiene como mucha controversia hacia la parte ética, ¿no? Porque, o sea, el sistema ya está, pero entonces el sistema se puede usar en el momento en que se hagan diversos estudios como para cambiarte el color de los ojos, para, para no sé, para tener los huesos más fuertes, sí, de tal forma que digamos, no sé, los deportistas, no sin tener que hacer como todo el esfuerzo que hace un deportista normalmente, simplemente con este sistema, como editar su genoma y ya simplemente como tener estas capacidades, ¿sí? Entonces, por la parte ética ya es como una controversia que pues se las dejo a ustedes, o sea, pensar como acerca de ello, ¿no? Y en cuanto a lo que es la edición genética, pues como dices tú, puede que el corte se realice en la parte que queramos, como puede que traiga como problemas más adelante sí, como tal en la persona. Entonces, yo escuchaba un video de la Jennifer, creo que se llama, la mujer que como que hizo los estudios como tal de esto, y ella decía que deben, antes de comenzar a usar este sistema, deben realizarse bastantes estudios que permitan como ver que realmente funciona sin dejar o causar más daños de que lo bueno que pueda generar, ¿sí? Y pues También, también como, perdón, también como pues decía Karen, esto es como si se generaran humanos como nosotros quisiéramos, ¿sí? Entonces pues empezarían como a modificar los embriones para poder aumentar como esas capacidades, como la capacidad de aprendizaje, se aumentaría por ejemplo la memoria, entonces pues ahí ya no estaríamos por ejemplo aprendiendo a cómo lo estamos haciendo pues ahora. Entonces, pues esto representa como una gran problemática como ética, porque pues estas modificaciones podrían ser permanentes y pues estarían como transmitiendo de generación en generación. Entonces, pues lo que se estaría haciendo ahí es básicamente controlar y como modificar la evolución humana. bueno, también yo quería decir como el sistema como tal está probado, o sea, se está buscando como tal arreglar muchas fallas que hay como en enfermedades y todo esto, pero creo que tiene que tener como un estudio más profundo, ya si se quiere utilizar de manera para, digamos, para modificar el genoma de una persona totalmente sana. O sea, creo que el primer enfoque que se le debe dar es la ayuda a solucionar ciertas enfermedades, pues porque es un sistema que, aunque está digamos que preestablecido o que ya tiene como tal muchos fundamentos, no es un sistema que está como tal utilizándose para todo, porque aunque está en la vanguardia, tiene como muchas variables y puede lo que dice el profesor, pues generar como posibles mutaciones o posibles defectos a lo que se le vaya a dar el uso. Entonces creo que el primer enfoque que se le debe dar al sistema es como tratar de buscarlo para enfermedades digamos que ya tratadas y si se ve una mejoría ya empezar a evolucionar en más campos, como digamos tratarlo para el VIH o seguir con más enfermedades. Bueno, niñas, muchas gracias por la presentación, les felicito por haberlo manejado también. Muchas gracias, niñas. Entonces ahora vamos con el grupo de Luisa Fernanda V. Mientras cargan la pantalla voy recargando mi botellita de agua.
Listo, listo muchachos. Listo, bueno, ya. Listo. Entonces pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, Mi equipo está compuesto por Nicolás Acosta, María Paula Fonseca, Michi Garzón y pues yo. Entonces a nosotros nos correspondió el tema de implicaciones del medio ambiente en la resistencia bacteriana y pues nuestro proyecto se tituló Resistencia bacteriana, relación con el entorno y consecuencias. Entonces, la introducción nace en torno a dos componentes, pues yo creería que son los más importantes del proyecto. Uno, en base a la resistencia bacteriana como tal, y el otro componente, pues, sería el factor que va a ocasionar dicha resistencia, que, pues, existen muchos, pero nosotros vamos a tratar específicamente el factor ambiental. Nos planteamos varios objetivos, sin embargo, pues el más importante es relacionar los factores ambientales y la adquisición de mecanismos de resistencia. Entonces, inicialmente, pues nosotros sabemos que los antibióticos son unas medidas terapéuticas. Si se me permite decir, creo que es la mejor medida terapéutica que existe para el tratamiento de enfermedades pues, de tipo infeccioso, sobre todo pues, de tipo bacteriano. El mecanismo de acción pues, de los antibióticos basa su eficacia en la inhibición del crecimiento de las bacterias o causando su muerte. Al actuar sobre los procariotas, entonces explica su escasa o nula acción nociva sobre las células eucariotas, se explica su rara toxicidad para el hombre, sus limitados efectos secundarios y en ocasiones se pueden presentar algunas reacciones alérgicas o se pueden presentar una alta toxicidad, sobre todo en los tratamientos invasivos en los cuales pues, se usa terapia combinada y se prolonga mucho su uso. Por ejemplo, el tratamiento de las micobacterias como Mycobacterium tuberculosis o Mycobacterium leprae. Existen varias consideraciones antes de instaurar un tratamiento antibiótico. Me parece que la más importante es pues valorar la situación del paciente. Si se requiere con urgencia pues la implementación del tratamiento o pues si él es capaz si su sistema inmune es capaz de responder. En cuanto a la resistencia, pues se puede decir que los microorganismos evolucionan, se seleccionan y se reproducen, pues y dan origen a nuevos seres vivos de su especie con características ya sea iguales o diferentes. Cuando estas características son diferentes, pueden permitirle sobrevivir a sustancias que podían eliminar a sus predecesores. Como sabemos, se denomina resistencia a la susceptibilidad disminuida o nula de un microorganismo frente a un determinado antimicrobiano. Entonces, las circunstancias que facilitan este tipo de resistencias pueden ser ambientales, como la anaerobiosis, los cambios del pH, o pueden ser microbianas naturales o adquiridas, dependiendo del microorganismo que sea. Se data mucho en la literatura que habla sobre este tipo de mutaciones y su relación con el medio ambiente,
que el uso excesivo de los antibióticos es el motivo principal para que se generen y se expandan las resistencias bacterianas, que con muy escasas excepciones se asumen que una vez un antibiótico ha sido lanzado al mercado, la aparición de estirpes resistentes a él es cuestión de tiempo solamente. Sin embargo, pues existen muchísimas circunstancias por las cuales se presentan este tipo de resistencias, como son la invasión del ecosistema, que lo que va a generar es una alteración del nicho donde se encuentran las bacterias, y pues todos estas circunstancias las vamos a describir más adelante. Entonces, aquí ya, Miche. Bueno, entonces, como lo mencionó mi compañera, pues los antibióticos son de gran utilidad pues para el entorno hospitalario y pues también a nivel agrícola. Pues digamos que volvimos a poner esta imagen porque creemos que es como el centro de toda nuestra investigación. Entonces, pues sí sabemos que cada vez como que hay mejoras en los antibióticos para tratar enfermedades de gran gravedad, pero pues también con el pasar de los años se genera una resistencia. Entonces, según la Michelle. Michelle. Es que ya se le va el internet. Bueno, este esquema lo que hace básicamente es resumir las condiciones ambientales por las cuales se data en la literatura que se genera este tipo de resistencia. Se habla mucho de la globalización, ya que es la manera más rápida por la cual se expanden los... Luisa. Dime. Aquí estoy. Dale. Ya que estoy, ya me hice en otro lado. Bueno, entonces, como estaba diciendo, pues Luisa, o sea, digamos que aquí se habla que ellos adquieren la resistencia, ¿sí? Pero pues no se habla o hay pocos estudios que hablan como la correlación entre los cambios o los factores que se presentan en el ecosistema y pues la resistencia de los antibióticos. Entonces, pues como que no tenemos mucha claridad qué es lo que pasa con esos antibióticos que pues son desechados al medio ambiente. Entonces, así como un grande resumen de esta imagen es que pues se habla muchísimo de que la resistencia o uno de las puertas de entrada que los antibióticos pueden generar resistencia al medio ambiente son los medios acuáticos, pero obviamente, bueno, que como en un mal tratamiento de las aguas residuales o porque simplemente se van a desechar, pero pues obviamente no solo se va a presentar en los medios acuáticos, sino pues también se pueden presentar en los suelos. Pues como yo expliqué anteriormente en la clase, es que son absorbidos y pues algunos son desactivados, pero otros pueden ayudar como a propagar esa resistencia. Entonces, pues como en base a diferentes estudios sobre el papel de esos antibióticos y la resistencia en la naturaleza por parte de los microorganismos, pues ahora se sabe que generalmente en el entorno natural hay una gran diversidad de genes de resistencia a los antibióticos. Y ahí mencionaban que hay ambientes, como los ambientes muy fríos, que se encuentra como poca carga, que, o sea, sí generalmente deberían estar, pero a lo que ellos van es que aunque hay poca cantidad de bacterias o de microorganismos, estas ya poseen genes de resistencia. ¿Sí? Entonces, eso es lo que es como que nos hace preguntar o les hace preguntar qué hace o qué causa el antibiótico en las bacterias en el medio ambiente. O sea, digamos, el artículo hablaba de que inicialmente, pues, y lo que se cree ahora, es que la variabilidad genética del material en las poblaciones bacterianas se daba a través de las mutaciones o pues también a través de la transferencia horizontal de genes. Entonces,
es como que los microorganismos inicialmente realizan una serie de procesos metabólicos o enzimáticos para protegerse contra los fármacos. Pero digamos que este tema es un tema muy amplio en el sentido de que uno se puede ir como por diferentes ramas. Entonces, algo que nos pareció como interesante contarles es que han habido unos estudios, no la mayoría, porque la verdad no han tocado mucho este tema o no se encuentra, es que sí, realmente sí, o sea, las bacterias se protegen de los antibióticos, pero ¿qué tal los antibióticos estén ayudando a las bacterias? Porque digamos en este artículo mencionaban que varios autores no descartaban de que las bacterias, algunas, utilizaban como fuente de carbono los antibióticos. Y además de eso, se había visto una correlación importante entre la que ellas generaban, o sea, los antibióticos generaban una comunicación entre las bacterias. Entonces, ahí hablaban como de un quórum, que es como un mecanismo de regulación de expresión genética. Entonces, básicamente lo que hace este es que haya, o sea, es como que haya una población celular. O sea, como les explico. Las células involucradas van a excretar unas sustancias que son como autocrinas. Entonces, es una señal química que es para inducir la expresión genética colectiva. Y pues obviamente una de esas sustancias es producida por un microorganismo que es como en el que mayormente se han sacado los antimicrobianos. Entonces, esa sustancia no solo está en ese microorganismo, sino también está en uno muy conocido que es la Mycobacterium. Y lo más importante de esto es que no significa que todas esas bacterias tengan que tener esa sustancia, sino que como es colectivo, ese microorganismo o esas sustancias que él produce ayuda a que se haya como una propagación de más poblaciones, no solo de Mycobacterium, sino de Escherichia, bueno, de más poblaciones que van a tener genes de resistencia. Pero pues obviamente aquí lo basaron más a que el antibiótico puede ser o puede ayudar a los microorganismos a una comunicación entre ellos para la propagación. Y ya, sigue Lu, por Profe, es que Nicolás no tiene audio, entonces no tiene micrófono, perdón, mientras lo contactan, pues yo les voy a hacer una breve introducción sobre la resistencia antimicrobiana en la vida salvaje. Entonces, Ok, dale, dime. dale. Ok. Bueno, existe una relación, o se habla de una relación, de una tríada para la propagación de resistencias antimicrobianas, la cual consta de humanos, animales domésticos y vida salvaje. Entonces, para ello, los factores ambientales actúan como un factor de transporte, si se puede decir, que es principalmente el agua, como ya pues se ha hablado a través de todo este proyecto. La imagen la explica Nicolás, pero más adelante tengo yo una investigación que se hizo sobre la resistencia a los antimicrobianos en Escherichia coli clínica, aislada de animales de compañía en Australia. Entonces, se dice pues que la frecuencia de la resistencia a los antimicrobianos en E. coli se encuentra regularmente controlada en la medicina humana, pero la frecuencia actual de esta resistencia antimicrobiana se desconoce no solo en los animales de compañía de Australia, sino de todo el mundo. Entonces, se realizaron varios análisis, unos que incluían factores de riesgo para que los animalitos pues, pudieran adquirir estas enfermedades, y otro análisis cuantitativo que fue pues, las pruebas de susceptibilidad. Entonces, se evaluaron perros, gatos y caballos, a los cuales se les encontró susceptibilidad a carbapenémicos, pero resistencia a micacina en diferentes proporciones. Se encontró una proporción elevada en caballos. Después, un dato muy curioso es que se encuentra una cifra interesante en perfiles de resistencia a cefalosporinas de tercera generación, en infecciones de tejido blando y en IBUS.
Entonces, en los 3 grupos de investigación se encuentra una mayor resistencia por parte de los perros, y esto se puede asociar pues con que son las mascotas que, digamos, más se tienen en esa población en Australia. Entonces, cuando se analizó el factor de riesgo, se encontró que E. coli multidrogo resistente fue aislada de infecciones de vías urinarias y se asoció con la cronicidad de la infección y el tratamiento antimicrobiano previo que pudieran haber tenido pues estos animales. Los perros y los gatos con infección urinaria crónica, pues que habían sido tratados con esos antimicrobianos, tenían 8 veces y 6 veces más las probabilidades de infectarse con E. coli respectivamente. Y pues esto se da en comparación con perros y gatos que nunca habían tenido un tratamiento con antibióticos. Este estudio reveló que la enfermedad preexistente y el uso previo de antimicrobianos eran los principales factores de riesgo asociados con la infección urinaria con E. coli multidrogo resistente en animales de compañía. Y finalmente se discute la relación que tiene la prevalencia de E. coli en humanos y en las infecciones que se generan en los animales, ya que en la actualidad se comparte muy de cerca con ellos y pues teniendo en cuenta que ellos mantienen distintas floras y distintos mecanismos de reacción. Bueno, en pocas palabras, se dice que se hace una especie de invasión a la flora normal de ellos. Listo. Lu, ya Nico está en llamada. Sí, dale. Ya. Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿No? Sí. Sí, sí, sí. Sí, no me escuchan. Bueno, como mi compañera estaba hablando, se han encontrado diferentes genes de resistencia que circundan en el ambiente. Para eso se consultaron varias fuentes teóricas, como lo son artículos de revisión y algunos artículos científicos, en los cuales ponían o exponían como una teoría en la que esto no solo es por la intervención humana, por la intervención del hombre en estos ecosistemas, sino que también, digamos, como sabemos, algunos antibióticos han sido extraídos y de algunas fuentes naturales, y al estar en constante contacto las diferentes bacterias o los diferentes nichos, esas logran así desarrollar algún tipo de resistencia contra estos antibióticos. Esa es una de las teorías que tienen los científicos actualmente. Y también, como podemos ver en la gráfica, a medida de que se va aumentando la concentración a la que se expone el microorganismo a un antibiótico, se va disminuyendo la viabilidad con la que se expresa o con la que se cambia genéticamente ese microorganismo, para así poder tener una expresión génica bastante factible. Ya, como bien lo sabemos, la otra teoría es que los hombres o el ser humano ha intervenido en diferentes ecosistemas para su beneficio, en lo cual digamos que no ha habido un control ecológico muy estable, lo cual nos va a permitir, digamos, que en la tecnificación de algunas secciones ganaderas o de algunos sectores primarios va a conllevar al uso indebido o excesivo de los antibióticos, para así lograr, digamos, que los microorganismos que son nativos, digamos, del suelo o que conviven con los animales de granja o en estos sectores, logren así desarrollar una resistencia antimicrobiana, ya sea por pues que se pase de bacteria a bacteria, o sean adquiridos por medio de plásmidos o evolución selectiva natural. Otro estudio, lo bájalo un poco, por favor.
Bueno, ahora, como les venía diciendo, otro estudio que se realizó fue la resistencia bacteriana en comparación a una sección tecnificada de cría de salmones y otra en un río aledaño a esta, en la que no se había tecnificado o no había intervención del ser humano en estos individuos. Lo que se logró llegar a comparar es que realmente en ambas se encontraron resistencia, más que todo de beta-lactamasas, y esto se debe a, como lo decía antes, al mal manejo de los residuos y al uso excesivo de antibióticos, ya que por medio de que, digamos, de la alimentación de estos peces y las aguas residuales que usualmente van a desembocar en otras fuentes naturales o otros ecosistemas, se van a poder transportar algunas moléculas o algunas fracciones de los principios activos de los fármacos usados, lo cual pues nos va a generar una adquisición de una resistencia antibiótica. Ya en otro artículo en el cual nos hablaba sobre la relación de los antibióticos con los genes de resistencia, pero esta vez en un ecosistema muy poco estudiado, que es el aéreo, se encontró que realmente había una gran tasa de genes de resistencia o de algunas bacterias resistentes a antibióticos en este ecosistema. ¿Por qué? Hay una relación entre la contaminación y la prevalencia de estas bacterias o de esos genes, ya que digamos que en el artículo se hablaba que el smog o pues, la contaminación se usa como molécula estabilizadora para estos genes y para estas bacterias. ¿Cómo lo hacen? Se logran adherir y estas, pues así poderse transportar naturalmente por el aire. Este estudio se hizo en 19 ciudades, en las cuales eran ciudades muy pobladas, como lo es Nueva York o Beijing, en las cuales se lograron hallar una gran prevalencia de genes o de elementos génicos móviles adheridos a las partículas de aire. Lo cual nos lleva a pensar que, digamos, esta emisión o este traspaso de genes de resistencia puede darse por tres motivos en los cuales se evaluaban, que puede ser la emisión directa de bacterias portadoras de los genes de resistencia, puede ser la reaerosolización digamos, de esos genes o de estas bacterias por vientos naturales, o como bien sabemos, como la mayoría de cosas que pasan con la resistencia, puede ser por intervención terrestre en algunos sectores dados por el ser humano, lo cual nos va a llevar a que algunos de estos factores puedan estar en el aire. Súbelo, por favor. Bueno, ahora hablaremos sobre la resistencia antimicrobiana en la vida salvaje. Como podemos ver en la imagen, bien sabemos pues los diferentes métodos de resistencia, que pues ya los hemos visto, entonces pues no necesitamos recordarlos, y los métodos en los que se pasan o en los que se adquieren los microorganismos, sus genes de resistencia. Se ha encontrado, como lo he dicho antes, una tríada en la cual van a intervenir los humanos, los animales domésticos y la vida salvaje, en los cuales en los tres se puede evidenciar un intercambio de genes de resistencia, o se pueden hallar bacterias multiresistentes. Y como bien lo decía Michelle anteriormente, se ha encontrado que en la Antártida las bacterias multiresistentes, multidrogoresistentes, son inocuas.
lo cual nos puede indicar que, digamos, también puede ser un método de selección natural o un método de evolución muy normal, que las bacterias logren desarrollar estos métodos de resistencia para poder, pues, subsistir o mantener su especie. El más importante, el ecosistema más importante estudiado, como bien lo decían anteriormente, es el agua, ya que pues no se ha visto un control o un manejo de las aguas residuales muy apropiado, ya que se ha logrado evaluar algunas aguas y no se ha logrado eliminar totalmente todas las partículas o todos los antibióticos o fármacos usados para el tratamiento de estos. También tenemos, como bien dicho antes, el suelo, en lo cual podemos identificar que puede ser causa por la dedicación de los animales domésticos en este caso y la contaminación del suelo mediante estas heces, ya que anteriormente estos individuos han sido tratados con antibióticos para pues tener una mejor calidad de vida y tener una tecnificación de esta ganadería, por así decirlo. ¿Listo? Sí, pues sí, dale. Listo. Chau. Bueno, entonces, en cuanto a lo que decía Nicolás, sobre las plantas de tratamiento de aguas residuales, tenemos que en los artículos las clasificaban como uno de los principales lugares donde se concentran los antibióticos que provienen del medio clínico y del medio veterinario. Entonces, hay que tener en cuenta que generalmente estos antibióticos son eliminados sin alteraciones. Y en esos lugares es donde se da la mezcla continua de concentraciones inhibitorias con las bacterias. Indicaban también que los efluentes finales de estas plantas pueden descargar alrededor de 109 a 1012 unidades formadoras de colonias por día y por habitante, dentro de las cuales tenemos un promedio de 107 a 1010 unidades formadoras de colonias, las cuales podrían llegar a tener cualquier tipo de resistencia adquirida a los antibióticos. Además de que indicaban que estas estimaciones probablemente solo representaban al 1% de la población, que es lo que corresponde a las bacterias que son cultivables. Como les decía, indicaban también que pues, estos ecosistemas más bien, son perfectos para la transferencia de genes, porque tienen varios factores favorables, como por ejemplo una alta densidad celular, un ambiente rico en nutrientes y una contaminación recurrente de antibióticos y además de bacterias resistentes. Además de que indicaban que se encontraba una gran cantidad de bacterias no cultivables que no se podían determinar por esto mismo y que pues por ello estas podían tener una gran cantidad de mecanismos de resistencia que aún no se podían encontrar en estudio. También indicaban que algo que se le puede agregar es que estas plantas reciben contaminantes como metales y biocidas que representan un gran factor de estrés para las bacterias, lo que contribuye a una persistencia y un enriquecimiento de los factores de resistencia. Además, indicaban que generalmente en estas plantas se utiliza algo que se llama fotocatálisis, que es como una forma de destrucción de los contaminantes utilizando rayos ultravioleta y catalizadores para producir radicales hidroxilo, pues los cuales van a destruir los contaminantes, además de las bacterias, los químicos. También indicaban que existe una fotocatálisis heterogénea, como les decía, es una LED con LED ultravioleta, donde se va a hacer estimulación con una fotocatálisis letal, donde decía que se pueden eliminar las bacterias y sus genes, pero más sin embargo puede producir que las bacterias existan como una predisposición o activar una predisposición de forma más fácil a que frente a las concentraciones de los antibióticos estos desarrollen la resistencia. Además de que estimula también las bombas de flujo, estimulaba también la mutagénesis, la formación de biopelículas y la protección del ADN por parte de la bacteria. Indicaba también que pues, este tipo de fotocatálisis activaba unos reguladores que se llaman como reguladores globales
sigma S, los cuales son unas proteínas que actúan regulando el estrés bacteriano, por lo tanto indicaban que pues este era el factor que provocaba que las bacterias activaran estos sistemas genéticos. Y lo último que indicaban es que, digamos, lo que son las granjas, las industrias, especialmente las farmacéuticas y las clínicas, son los principales factores que contaminan el suelo y posteriormente el agua. Y ya. Bueno, finalmente, entonces, pues las resistencias bacterianas son un problema de salud pública mundial. Deben implementarse múltiples acciones, tanto profesionales, ciudadanas, industriales, con el objetivo de eliminar pues, el uso inadecuado de los antibióticos para conseguir una reducción de las resistencias microbianas. No se trata de eliminar a todos los microorganismos de la tierra, pues porque sabemos que es imposible. Se trata de convivir con ellos pacíficamente, delimitando nuestras actividades, dando un cuidado racional a los enfermos, a la prevención de infecciones, a la conservación y al mantenimiento de la naturaleza, pues que es lo más importante. Como conclusión, entonces, pues el factor ambiental o antropogénico contribuye al rápido desarrollo de la resistencia bacteriana a los antibióticos a través de la mejora transitoria de su tolerancia mediada por respuestas al estrés como forma de supervivencia. Por analogía, el entorno natural generalmente funciona como un terreno de entrenamiento para las bacterias. Por lo tanto, un mayor conocimiento de este factor nos permite aclarar cómo emerge la resistencia y su transmisión para poder pues, desarrollar estrategias de mitigación que sean mucho más eficientes. Ya. Exacto, muy bien. Bueno chicos, los felicito, es un abordaje diferente al tema de resistencia al cual hemos estado trabajando, un tema que es necesario entender de dónde provienen las resistencias desde diferentes enfoques, y un enfoque es la relación en el ambiente, ¿no? La relación ambiental. Nada muchachos, los felicito, muy bien hecho y bien claro, me gustó mucho. Gracias, profe. Bueno chicos, nos vemos mañana a las 3 de la tarde para la conferencia de sepsis. Bueno. Chao, profe. Vale, feliz día, que les vaya bien. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Gracias, profe. Chao, profe.